Información que se genera rápidamente en Santa Cruz. Joaquín Luna, tú nos cuentas qué pasa. Referente al caso del narcovuelo, informarles que tras la audiencia cautelar, algo inesperado sucedió en el piso 12 del Palacio de Justicia. Los investigadores de la Unidad Anticorrupción, que depende de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, entraron al despacho del juez Manuel Baptista. Hablaron con él, le pidieron que lo acompañe y lo trasladaron en el vehículo policial a estas instalaciones de la DELCC, Departamento Especializado de Lucha contra la Corrupción, y quedó aprehendido. Hasta este lugar llegaron dos fiscales de la Unidad de Anticorrupción, pero que depende de la Fiscalía. Le tomaron la declaración y asimismo también interrogaron a los colaboradores del juez. ¿Cuál fue el motivo para que el juez sea manillado y sea trasladado a celdas policiales? Que por cierto no es la primera vez que el juez duerme en una celda. Hay sospechas de que el juez ha favorecido en la liberación de una de las personas aprehendidas por un motivo que está por investigarse, ya sea económico, ya sea algún favorecimiento que vean los fiscales o que sospechan los fiscales, por el cual ha quedado aprehendido el juez Manuel Baptista. Como le decía a un principio, este hecho ocurrió tras que terminó la audiencia cautelar de los tres aprehendidos por el caso del narcovuelo. Estamos hablando de la propietaria de la empresa de courier, José María. Estamos hablando de los padres de la propietaria que trabajan también en la misma empresa. Esta situación pone en apuros incluso a los mismos investigadores, porque de aquí en adelante ya hay otra causa en relación a hechos de corrupción en el manejo de la administración de la justicia referente al caso del narcovuelo. Joaquín, ¿cuál fue la resolución de este juez para estas tres personas? Tú nos dices que hay una persona que fue favorecida supuestamente, porque eso están investigando las autoridades, pero ¿qué pasó con las otras dos? Las otras dos personas fueron enviadas a la cárcel de Palmasola. El juez Manuel Baptista ordenó la detención preventiva de los padres de la propietaria y a la propietaria le dio no medidas sustitutivas, libertad irrestricta. Por lo cual, los fiscales del caso narcovuelo llamaron a los fiscales de anticorrupción, llegaron los policías y ellos procedieron con la aprehensión del juez Manuel Baptista. Para que haya una intervención de la Unidad Anticorrupción, como su nombre lo indica, anticorrupción, es porque hay algún hecho o algún indicio de que hubo actos irregulares, actos que la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz lo sanciona. Es por eso que actúa la policía, es por eso que actúa la Fiscalía Anticorrupción para aprender al juez Manuel Baptista. Y cuando le digo que no es la primera vez, recordemos que el año pasado el juez Manuel Baptista también fue aprehendido, pero no durmió en estas celdas policiales. Él pasó la noche en las celdas de la FELCC y luego de su audiencia cautelar fue trasladado a la cárcel de Palmasola. Recuerdo que aquella vez lo aprendieron, lo procesaron por haber liberado a un menonita que fue sentenciado a 25 años de cárcel y que de alguna manera él fue favorecido, el menonita, justamente por orden de este juez. Y este juez, Manuel Baptista, también estuvo cuestionado porque dejó con libertad condicional a otros procesados, a otros investigados en los casos de Lima Lobo, en los casos de Narcoyé, en el caso de la Reina del Norte, no sé si usted recuerda. Y el último que le costó su libertad fue el caso del menonita sentenciado a 25 años, a quien lo dejó en libertad. Bueno, la pregunta es, Joaquín, ¿qué hace un juez con todo ese tipo de antecedentes todavía sentado ante las personas que son acusadas cuando él también tiene ese tipo de antecedentes, de acusaciones? Con seguridad, las autoridades ahora tendrán que investigar a profundidad, recordar este tipo de casos para saber si va o no él ahora al banquillo de los acusados frente a uno, en este caso se trataría de sus colegas, y saber si esto realmente sucedió, Joaquín. Así es la pregunta que también nosotros nos hacemos. ¿Cómo se explica de que un juez procesado que estuvo en la cárcel de Palmasola, cómo recuperó su libertad? La primera pregunta. La segunda pregunta,
¿Cómo logró él recuperar su fuente de trabajo para que él siga administrando justicia? Quedó el proceso en su contra en un sobreseimiento, lo cerraron el caso, no hubo pruebas, aunque la Fiscalía en su momento presentó todos los indicios para justamente imputarlo y para que un colega de él pueda enviarlo a la cárcel de Palmasola. Son preguntas que seguramente las autoridades como el Consejo de la Magistratura deberá responder a la situación del juez Manuel Baptista. Y también con respecto a este último caso, quien tiene que explicarnos por qué fue aprehendido el juez Manuel Baptista es la Comisión de Fiscales. Pero en estos momentos o en estos últimos días, ellos han preferido callar, ellos han preferido guardar silencio, no responder a los requerimientos periodísticos, argumentando de que el caso está en reserva. Ellos han pedido a la juez, en su momento que tomó el caso, cuando se puso a disposición a los dos funcionarios de una empresa de aerolínea, pidieron, mejor dicho, que se declare en reserva, y es por eso que los fiscales no responden. Pero aquí está el fiscal departamental para que él pueda explicar exactamente por qué fue aprehendido el juez Manuel Baptista, si se ha encontrado de repente, no sé, de repente algún indicio relacionado a un tema económico u otro factor, pero quienes tienen que dar la explicación son los fiscales. Hace media hora, una hora, los medios de prensa intentaron entrevistar a la fiscal Mirta Mejía y a la fiscal Tercero. Ellos optaron por no decir nada. Bueno, gracias, Joaquín. Son preguntas que tenemos que con seguridad vamos a plantearlas en el momento debido y esperamos conocer respuestas también. ¿Por qué un juez con semejante proceso y semejante antecedente estaba todavía impartiendo justicia y ahora nuevamente se encuentra tras las rejas? Y nosotros vamos a estar atentos porque Al Día investiga.